Especulaciones de todo tipo ha traído la pregunta sobre quién será el ministro de Cultura y las Artes de José Antonio Kast y cuál es el entorno cultural también del futuro mandatario, rodeado de una estética trampista y con alianzas en el pinochetismo y el ultraconservadurismo. El presidente electo recibe hoy el mordaz y creativo análisis de un columnista de la casa, por supuesto, profesor Ternura, pero también Matías Hermosilla. ¿Cómo estás? Hola, qué gusto estar con ustedes. Había estado una semana afuera y aquí me dijeron, hoy tanto tiempo que no había venido. Una semana que no vengo y me echan de menos. Por ¿En lo serio menos fue una una semana? sola semana que no estuve. Por la Porque semana de elecciones. no te puedo creer porque te juro que he tenido consideración de que fue mucho más tiempo que no No, viniste acá a turno. no fue una semana. Qué Es que, loco. porque bueno, pero yo feliz. Siempre feliz de estar con ustedes, Sebastián, Geraldine. Saludo a Nicolás que escuché que estaba enfermo, así que Mm. es interesante la propuesta o pensar en esto. ¿Vieron qué pasó? Y creo que es algo que marca como dentro de las cosas que había pensado para pensar en la cultura, en el gobierno de Kast posible, ¿no? Es que los republicanos presentaron un proyecto de ley que tiene como título Tengo fe en Dios, que es un proyecto de ley para cambiar un acápite de la ley de aborto en tres causales, que es eliminar el tema de la violación. Ya eso nos pone un planteamiento ético-moral, nos está diciendo, tengo en Dios, tengo fe en Dios. Ya está planteando, antes de que ya entre a la moneda, José Antonio Kast nos pone en la mesa el imaginario moral de esta agenda moral que no estaba dentro del José Antonio Kast de las últimas semanas de campaña. Y en ese sentido he pensado muy fuerte que hoy en día lo que va a pasar es que el discurso de José Antonio Kast tiene la idea del gobierno de emergencia, que es lo que tanto se ha repetido, pero al mismo tiempo tiene esta mano moral que está igual debajo, porque en unas declaraciones hace poco tiempo, José Antonio Kast dijo que él era primero cristiano y luego político, luego republicano. Entonces hay que pensar que la imaginación cultural está en ese espacio. Por lo tanto, el gobierno de emergencia también se hace cargo, podríamos decir, de tres crisis en este sentido, ¿no? La crisis moral, una crisis de orden y una crisis civilizatoria, en el sentido de que entender en ese sentido a la cultura como un espacio de desorden que hay que ordenar y buscar la verdadera cultura chilena. En ese sentido, el pluralismo empieza a desaparecer y entonces en un gobierno de imaginación, la emergencia no se convierte en imaginación, no se invierte en imaginación. ¿Por qué? Porque hay preguntas más importantes antes, supuestamente. La cultura se vuelve sospechosa y por lo tanto hay menos política cultural y más corrección moral dentro de esa línea. Y esto lo paralelizamos quizá a otros casos como el caso argentino, donde Milei, podríamos decir que no cierra la cultura, pero la declara inútil. Entonces vamos a centrarnos en lo que es útil. Y la cultura en ese espacio tiene incluso al presidente como una figura centro, una figura que se presenta, que canta, que performa un poco este imaginario cultural y que deja de lado como una política tan sostenida de soporte. O tenemos la otra posibilidad que es Donald Trump, que tiene como brazo cultural, es decir, la cultura sirve, entonces vamos a intervenir en los medios para que personas que piensan diferente a nosotros tengan presión política y social de salir de ahí. Pensó ¿cómo se llaman todos los late shows? En Stephen Colbert y en otros, como la presión de la sociedad que está asociada, literalmente, valga la redundancia, a Trump, me refiero a empresarios que compran medios, van tratando de tener injerencia y intervenir espacios culturales para pensar en cómo podemos construir una dinámica social más amplia. Matías, justamente mucha gente también en redes sociales se pregunta, y también en el chat, que los estoy leyendo siempre, turinos y turinas, vemos a figuras como Johannes Kaiser, vemos Ajá. también adherentes de Javier Milei, que partieron gritando en YouTube y hoy tienen el poder real, están ocupando espacios de poder como autoridades públicas. Y acá te quiero preguntar, ¿cómo es posible que el mundo youtuber llegara a puestos de autoridad pública sin tener una experiencia política previa? ¿Se podría decir que el algoritmo reemplazó a la academia? Yo creo que en parte sí, y hay un discurso muy fuerte en el ámbito cultural de que cuando se impone, que podríamos pensar en la apertura mediática, que sin filtro es finalmente como una escuela mediática de una derecha nueva, incluso más radical en algunos casos, eh, habla del panelista y de esta figura que grita en el escenario como una figura de poder y de relevancia. ¿Por qué? Porque la gente quiere que te digan respuestas cerradas, que la política normalmente no hace.
Claro. La política no... ¿Y qué es lo que pasa con estos personajes? Como dicen, por ejemplo, José Antonio Cast en los debates, decía, le quedan 90 días, señor Maduro. ¿Y qué se vio ayer? Entonces, cada vez que habla, la agencia es decir una respuesta que a lo mejor no tiene una solución. Voy a cortar 6.000 millones de gasto fiscal. ¿Cómo? Yo me acuerdo la primera campaña de Donald Trump, yo estaba bien obsesionado. Vi todos los debates de los republicanos, así en el museo, ¿cómo se llama? Ronald Reagan, todo lo que fue ese proceso. Y yo me acuerdo que Donald Trump, una de las primeras frases así como claras que yo le escuché fue cuando le dice, voy a crear 2 millones de empleos en un mes. Decían, ¿pero cómo los va a crear? ¿Los voy a crear? ¿Soy o no soy millonario? Y esa era su frase. Y ese es el dead end de la situación. La gente cuando analiza estas figuras quieren eso. Y de hecho, como en la pregunta inicial que decías como el tema de figura, yo armé como 4 perfiles de posibles ministros de cultura de Donald Trump, de Juan Antonio Cast. A ver, ¿y cuáles son esos nombres? Ya, mira, podríamos decir que tenemos el perfil nostálgico moral, que es Alberto Plaza, ¿no? Que es una figura que tiene la cultura como un mensaje edificante, hay un rechazo a la ambigüedad y hay también un pasado como un refugio ético. Pensar en como ese Chile que Alberto Plaza cantaba, un romántico, ¿no? Que tiene esa línea, ¿no? Podríamos decir que la cultura no pregunta, enseña. Y la nostalgia no es inocente, ordena. Tenemos un segundo caso, Cristian de la Fuente. Cristian de la Fuente como ministro de Cultura. Que sería el conservador mediático de sentido común. Es decir, es una persona que tiene un espacio visible y que al mismo tiempo lo que hace es decir, piensen que fue uno de los pocos que celebró abiertamente el triunfo de José Antonio Cast. Entonces es una figura que viene de los actores, hay una tradición actoral en el Ministerio de Cultura también. De Luciano Cruzcoque, a Paulino Urrutia, no por mencionar algunos, ¿no? Me parece a mí que no tiene el tonelaje político para hacerse cargo. Bueno, puede ser, pero yo traje alguna... No, porque, por ejemplo, es que te lo digo porque Alberto Plaza, yo tengo otro nombre que creo que creo que va a estar ahí. Si no está, te voy a decir por qué no estuvo. Pero Alberto Plaza me parece que tiene más bagaje político, por ejemplo, que Cristian de la Fuente. Me parece que lo haría muy mal, no sabría moverse en ese mundo que es difícil. Y es todo un juego de tronos, pues hay que saber moverse en el poder, no cualquiera puede. Y el tercer perfil, que sé que estaba en la polémica. Que sea el que yo creo que es. Pero ¿es cantante, actor o qué otra cosa? Cantante. ¿Cantante? ¿Fue cantante y ahora es más performer que otra cosa? Creo que sí. ¿Patricia Maldonado? No era el que yo quería. Pero dale, ¿por qué Patricia Maldonado? Porque ella cree que es la provocadora reactiva, pues no, ella vive de una nostalgia de un músico, de una tradición musical que nunca hemos tenido tan claro nosotros. En Dictadura fue muy importante y tuvo, me acuerdo, ese famoso debate musical con Florcita Motúa, que ha caído en desgracia también, pero el que cantaba en esta canción de El Vals del No y el Sí, ¿te acuerdas? Al final de ese proceso. Entonces igual tiene un conflicto como espectáculo, entiende también la cultura como un espacio de combate y ha tenido una relación muy cercana a José Antonio Cast. Ha estado en sus podcasts, él ha hablado muy bien de ella, hay una relación así. Y hay una última persona que yo he pensado harto en esto, que no es músico, pero ahora es comunicador y se llama Sergio Checho Irane. Yo también te iba a decir ese nombre, te lo juro, lo tenía acá. Que tiene un rol comunicacional, ha tenido una campaña muy abierta. Yo me acuerdo mucho cuando ganó Gabriel Boric, que él decía que él hacía fake news directamente y decía que él hacía como que iba a ganar Kast cuando no iba a ganar. Entonces, Checho Irane también es una figura que se ha transformado, que tiene ese otro lado de mordacidad, ¿no? De transformarse en un comunicador, de venir supuestamente del mundo, venir de la comedia, haber estado en el Festival de Viña, pero esa figura. Y yo creo que traía un bonus track de una figura que puede ser interesante, que estos días ha dado como ciertas luces medias polémicas. Quizás a Sebastián le va a tocar más porque juegan en su club. Sí, juega en mi club. Es uno de los máximos ídolos del fútbol chileno, ¿no? Exactamente. El segundo mejor jugador de la historia después de Elías Figueroa, que también es de derecha. Y el ídolo transversal despolitizado, Arturo Vidal. El rey, ex-Elia Punk. Pero él nunca ha dicho que está a favor de Kast. Pero ha subido un montón de referencias estos días. Subió una foto que celebró el triunfo de Kast. O sea, más allá de celebrar el triunfo de Kast, después salió Arturo Vidal, acá lo estoy defendiendo, porque después salió a explicarlo. Claro, dijo acá hay un nuevo presidente electo, que salga todo bien, pero lo hizo por la ciudadanía. Y claro, después comenzó una funa extrema en todas las redes sociales, pero él nunca dijo que votó por Kast. De hecho dijo, mi historia de vida no me permite hacerlo.
Igual, yo creo que es un juego. Igual él es como el ídolo transversal despolitizado, le digo yo. Claro, y él, acuérdate cuando tenía una foto con Andrónico Luksic. Sí, o sea, nunca se ha pronunciado políticamente, pero yo ahí me remito a Juan Gabriel igual. Lo que se ve no se pregunta. Exactamente. Si igual se cacha. Por eso yo digo que de No estoy de repente acuerdo. es una figura que tienta en ciertos espacios, que podría estar involucrado, podría transformarse en un rostro cultural. Ahora, en no ciertos va a ser ministro de Cultura. espacios. Ni De del hecho, deporte. vamos a ver qué pasa con el Ministerio de Cultura. Yo creo que si el Ministerio de Cultura se queda tal como está, que no creo que pase, yo creo que le van a fusionar o con deporte o con... Bueno, no lo van a fusionar, pero sí va a haber Claro. o con educación, puede ser. Para mí el nombre que más bagaje político tiene, porque tú tienes Ya. que venir del mundo cultura, pero también tener manejo político, es el también músico Pablo Herrera. Sí, también lo ¿Y había por pensado. qué digo Pablo Herrera? Porque Pablo Herrera fue candidato a diputado en estas elecciones que recién se fueron. Y creo que junto con Alberto Plaza y Checho Irane son los que más sabrían jugar, reitero, el juego de tronos, que es la política, y donde le pasó a Piñera 1. Pusiste a puros gerentes de empresa, que claro, eran buenos gestores en el mundo privado, Tal cual. pero al llegar a la política sucumbieron rápidamente. Rápidamente. Y Piñera tuvo que llamar a todos los Sí. coroneles de la UDI, a los hombres y mujeres fuertes de Renovación Nacional. Claro. Entonces yo creo que algo de política, y Pablo Herrera, que no creo que tenga tanta, pero sí se metió en la política y tiene intención de jugar ese juego. Yo por eso lo dejé fuera. Oye, porque- espera, dale. quería hacer un paréntesis. Pido disculpas públicas porque efectivamente al parecer Arturo Vidal sí es facho, porque acabo de buscar información y reposteó un video donde salía José Antonio Kast diciendo que la primera dictadura en Chile fue la de Fue la de Salvador Salvador Allende. Así Allende, que nada más. Bueno, Prosigue, Matías. pero para conectar con eso yo dejé afuera a Pablo Herrera porque creo que también, yo creo que igual le falta un poquito de toleraje político en el sentido de que, claro, ha dado declaraciones políticas, pero él mismo dijo, bueno, me tiré a diputado porque me di cuenta que los diputados podían hacer algo. Sí, sí. Entonces Me igual estaba como acordando de que, eso también. como que por eso lo dejé afuera, como dije, porque claro, Ayura se decía que Checho Irán en ese sentido y que Alberto Plaza tienen un más manejo, y de hecho Alberto Plaza tuvo unos lives con Kast y les cantó, hizo varias cosas. Entonces yo creo que hay cierto espacio en eso. Pero también yo quería traer un poquito, una gota de esperanza a esto. Ahí está Claro. la cuña. Me di cuenta que los políticos poseen poder para hacer cambios a través de leyes. Descubrió todo. ¿Cómo no lo supimos antes? ¿Viste? Por eso lo dejé fuera. Cuando lo tenía ahí en el... ya, siendo la tipología, lo dejé fuera. Es que no sé, bueno, yo no pondría a ninguno de ellos si fuera Tampoco. presidente. Pero me tinca que el trío ahí donde podría salir, si es que llegara a tomar un perfil de alguien que sea conocido, Ujú. sería o Herrera, o Plaza, o Checho Checho Irane. Irane, claro. Y en esa línea, pero yo quise traer un poquito de alegría o de resistencia cultural. Entonces dije, bueno, ya estamos pensando este mundo cultural de Kast. Tenemos, por ejemplo, una figura que va a entrar probablemente en otro rol, pero son las influencers de derecha. El otro día vi una entrevista, me Muchos. apareció en Yuli, me salió Diego Pánico, Mm. que se transformó en un radical defensor de Kast, que dice que había votado por Casante y todo eso. JB The Voice también. JB The Voice, pero que Ah. primero votó por Parisi. De hecho, en su Instagram me lo revisé, no había nada de Kast, todo de Parisi. Como que él se siente identificado con el partido de la gente, ¿no? Pero creo que Mara Sedini, ¿no? Que va a entrar en otro espacio de vocería probablemente, pero habla de ese mundo de influencers por Kast, que son ese otro brazo cultural que está asociado también a estos, podríamos decir, streamers por Kast, toda una línea como de mundo digital que no creo que tomen roles políticos per se, pero sí van a estar en roles o en cargos como en el Injuv o cosas así probablemente, porque es la juventud que habla con ese mundo, pensando en todo este aparataje cultural que construye un poco la idea del mundo de Kast. Y yo quería traer lo positivo que traje, es que dije, bueno, si tenemos todo este lado, ¿cuál es el rol de turno ahora? Culturalmente hablando. Somos la resistencia. Como dijo el maestro Copano el otro día. Pero La yo... resistencia. Nos funaron más que 8. Somos la resistencia. Como con Eco. Como que Eco le puso, deja hacer cosplay de Copano. Somos la resistencia. Sí. A ver, ahora sí. Somos la resistencia. Yo les pido por favor que no hagan un reel de... No, nos van a funar Seguimos. 2.0 si viene el remix. Bueno, pero yo lo que pensaba es que aquí hay una idea de que Turno tiene un rol como de pedagogía contracultural, o la contrapedagogía, ¿no? Tomándose en textos como de Bourdieu, de Rancière, ¿no? La idea de que
no tiene que gritar más fuerte, no tiene que ir a competir con Sin Filtro en el grito, sino más bien algo que hemos hablado con Nicolás mucho, que es la idea de que este espacio es un lugar que tiene que señalar el otro sentido común o el sentido común real. Que no hay que buscar respuestas fáciles, sino hacer las preguntas incómodas, pero no desde quién grita más. Y que de cierta forma, si hay cultura que tiene oportunidad, si hay un debate cultural hegemónico que existe y que está vivo, Turno tiene que dar una batalla, una discusión en el que decir que la historia vale y que existe Turno, a pesar de que no haya que no esté dentro de esa hegemonía central de la dinámica de un gobierno que ya va a tener una agenda cultural y política que, como hablábamos recién, tiene un tinte moral, tiene un tinte de discurso de gobierno de emergencia. Por tanto, transformar todo lo que no sea de esa línea algo como inútil, algo que se pueda combatir. Y en ese espacio creo que hay una apertura, una forma de pensar que este espacio de conversación tiene que señalar el sinsentido, pero bueno, siempre pensando en el humor, en la buena onda y en que la cultura también tiene un potencial de crecimiento. La batalla cultural de la que tanto se habla, a mí como concepto no me gusta ser contrahegemónico, porque yo disputo la hegemonía. Entonces yo no quiero ser como la antítesis de la hegemonía porque yo estoy peleando en la primera división. Es una idea que de los conceptos de Gramsci yo lo tomo porque me parece que la contrahegemonía es desde el margen y yo apuesto a lo mainstream, a lo grande y a lo masivo en gran escala. Es una distinción pequeña que hago a Matías Hermosilla, profesor Ternura, que nos acompañó esta mañana para entender el mundo cultural de José Antonio Cast. Solo una última pregunta para distender un poco. Dígame. Si tuvieras que definir el próximo gobierno de Cast en solamente una película, ¿sería La novicia rebelde? ¿Sería El Joker por lo que se podría desatar? ¿O El Padrino por la familia? A ver, el caso de José Antonio es una buena pregunta. Tiene que ser dentro de esa opciones. Sí, El Joker, La novicia rebelde o El Padrino. Porque yo creo que todo esto es mucho más Star Wars que otra cosa. Sí. Ya que la resistencia, y está poniendo de manifiesto Nicolás Copano la resistencia, la llegada del imperio llega democráticamente. Hay un senador que impone la creación del imperio. Entonces creo que finalmente quien hizo todo lo hilo, que después como se transforma en el gran emperador, ¿no? Pero de cierta forma es un senador Palpatine, que es el que impone y construye y mete por la fuerza, de cierta forma, o por el discurso, un gobierno de emergencia que implica que hay que proteger a ciertos espacios de poder institucionales y termina imponiendo un proyecto autoritario, como escuchaba lo que está pasando con Donald Trump y la posibilidad de cambiar las enmiendas. Oye, no podía dejar de... Vi el video de Geraldine con Kid Voodoo. Ah, ¿lo viste? Vi ahí. De Lucky Brown, en realidad. Sí, con Lucky Brown con Kid Kid Voodoo. Voodoo. Pero como quería decir que, como diría Kid Voodoo, hay dos opciones y yo voté por una. Muchas gracias. Después se definió, ojo, lo voy a defender. Mira, yo estoy defendiendo a toda la gente acá antes de cerrar, pero él sí al final se definió, Mati. Sí, en su bien. concierto, Sí, se en el definió. último, Sí. dijo, yo voy a votar por Jara. Sí. Bueno, está bien, pero Oye, era muy buena. Y para cerrar Lo siento, también, soy un aguafiesta. la idea de la resistencia, por supuesto, una broma, pero si había una resistencia, yo creo que sería como la Resistance de la película de South Park, Bigger, Longer and Uncut. No sé si la vieron. Sí, muy buena. La Resistance, live on. Esa resistencia sería... profe, quédate al sorteo. Súper. Que viene. No, vamos a cerrar la entrevista y viene el sorteo. Muchas gracias, profesor Ternura. No te vas porque te queda Me queda. al sorteo.